Buenos días. Antes que nada, agradecerles a usted, doctora, y también a mis sinodales por sus lecturas, por sus consejos y por la construcción de la tesis que está culminando en este momento el proceso de maestría. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Lili, por estar acá y gracias a los que están viendo también a través de Blue Jeans. Gracias, Vale, por venir. Bueno, entonces, como ya mencionó la doctora María Ángela, el título de mi tesis es Discurso sobre la homosexualidad masculina, cambios sin continuidades en las representaciones en Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango. Esta investigación propone establecer cuáles son los discursos y las representaciones sociales de la homosexualidad en dos principales ciudades del país. Es a partir de identificar cómo se construyen, difunden y qué actores o agentes los reproducen, cómo se cristalizan o modifican en el contexto guatemalteco, con las complejidades históricas y culturales que existen en el país, ¿no? Además, describir cómo los estereotipos, imágenes y discursos impactan en los procesos de socialización de los hombres homosexuales. Esto a partir de una pregunta general que es ¿en qué momento se consolidan o se producen cambios en los discursos sobre la homosexualidad en Guatemala? Y otras preguntas secundarias, bueno, que yo puse como secundarias, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones sociales y discursos sobre la homosexualidad masculina en Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango? ¿Cómo se reproducen, las representaciones sociales de la homosexualidad? ¿Cuáles son los efectos de las representaciones sociales de la homosexualidad en Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango? Esto desde la percepción y la heteropercepción, ¿no? Para poder hacer abarcar un aspecto más amplio de la investigación. Partiendo de una hipótesis que es en Guatemala existen continuidades en las representaciones sociales de la homosexualidad, que estas dan lugar a que los sujetos homosexuales creen espacios de ruptura desde los cuales emanan otras formas de apropiarse y representar la sexualidad no heteronormativas. Entonces acá los objetivos que van de la mano con las preguntas de investigación, que el principal sería identificar los momentos en que se consolidan o modifican los discursos sobre la homosexualidad masculina en Guatemala. Esto lo construí a partir de momentos paradigmáticos que identificamos gracias al trabajo conjunto con la doctora María Ángela. Y los siguientes objetivos es identificar cuáles son las representaciones sociales de la homosexualidad, tanto en Ciudad de Guatemala como en Ciudad de Quetzaltenango, establecer cómo se construyen, se difunden y reproducen las representaciones sociales de la homosexualidad y describir los efectos de las representaciones sociales de la homosexualidad en las dos ciudades. Entonces, dividí la tesis en 4 capítulos. Voy a hablar un poco del contexto de cómo hice la construcción de los datos, ¿no? y el trabajo de campo, que es mi primer capítulo. En este primer capítulo se establece el marco teórico y metodológico que se considera como base fundamental para llevar a cabo la investigación. En primer lugar, se describen las teorías con un enfoque desde la antropología semiótica, con el que se busca construir un sustento teórico complejo para analizar la homosexualidad. Esto proporciona la base sólida para examinar cómo las representaciones culturales y las interacciones sociales contribuyen a la construcción de los significados y representaciones y discursos. Además de los aspectos teóricos, también describo como la metodología, ¿no? Parto de una etnografía multisituada y un análisis multimodal, porque nos propusimos hacer entrevistas, las cuales hice a 30 personas, hice entrevistas como semiestructuradas o antropológicas, y registré también 8 conversaciones como informales, por decirlo así, porque en realidad no las grabé. Y también realicé una revisión de archivos. Esto significa que revisé el archivo de la Policía Nacional para poder identificar con esto cuál era como la posición de las instituciones guatemaltecas o cuál ha sido la posición a lo largo del tiempo que se pueden registrar en este archivo. También realicé una etnografía digital porque partiendo de la idea de este mundo globalizado, justamente la digitalidad o el acceso a las redes sociales me permitió identificar desde la heteropercepción cuáles eran los discursos y cuáles son las representaciones que existen dentro de la sociedad, ¿no?
y la observación participante que realicé en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, fui a presentaciones de arte, fui a la presentación de una película que se llama José y participé y yendo a lugares de encuentro, ¿no? Como bares, discotecas, lugares de cruising. Y esto es como la primera parte, ¿no? Como el contexto del marco teórico metodológico que presento aquí en este apartado. Después, el segundo capítulo lo titulé Discursos y prácticas en la construcción de las representaciones de la homosexualidad. Este capítulo tiene la finalidad de presentar los discursos hegemónicos sobre la homosexualidad, analizar la forma en que se construyen y se crean sentidos partiendo del precepto de discurso con minúscula como interacción social que desde donde es posible identificar los discursos de los discursos con D mayúscula, ¿no? Los discursos con D minúscula como lenguaje compuesto, lenguaje puesto en uso, perdón, es decir, la forma en que se enuncia, los cuales se presentan y difunden dentro de la sociedad, y los discursos con mayúscula como los sistemas de creencias, ideologías y opiniones, ¿no? Que implica un análisis no solamente del lenguaje, sino que también de las formas en que pensamos, comprendemos, actuamos e interactuamos concernientemente al contexto específico, que es Guatemala, ¿no? Es a partir de lo anterior que se analizaron los discursos existentes sobre el tema de la homosexualidad. La propuesta va de la mano con lo que plantea Gramsci sobre la ideología, que son ideas que se difunden a través de la cultura, la religión, la política, la educación y otros medios, lo cual se hace latente en las formas que los discursos con mayúscula sobre la homosexualidad se construyen y difunden dentro del contexto específico. En este caso, los discursos sobre la homosexualidad en particular se exploran en los discursos religiosos y médicos, además en el ámbito político. En cuanto a los discursos religiosos, se aborda cómo se han generado representaciones religiosas de la homosexualidad y cómo estos discursos han influido en la construcción de la identidad y las representaciones sociales. Por otro lado, se analiza el discurso médico que ha categorizado la homosexualidad como patología, como delito, como población vulnerable. Y cómo estos discursos han tenido consecuencias en la vida de los hombres homosexuales en Guatemala. Además, se aborda la ideología de género como discurso que ha generado polémica en distintos sectores de la sociedad guatemalteca y cómo esta representa una rearticulación de la moral en torno a esta temática. También se explora cómo la homosexualidad ha sido presentada en los medios de comunicación y esto ha influido en la percepción social de la temática. Finalmente se abordan las relaciones entre la homosexualidad y la política y cómo la relación de la moral en torno a esta temática ha generado discursos tanto a favor como en contra de los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? En este caso también, como parte del análisis, no solo digo que existen grandes discursos hegemónicos en contra de la homosexualidad, sino que también presento algunos ejemplos, como por ejemplo la cosmovisión maya, que en realidad no tiene un posicionamiento contradictorio a la diversidad sexual, sino que lo toma como parte de la construcción de las energías y estas cuestiones. Y también que existen otros discursos, como por ejemplo la iglesia San Marcos que mencioné, que es una iglesia que se adscribe a la iglesia anglicana, que en realidad tiene un discurso bastante abierto. Entonces, aquí vuelvo a jugar con esta idea de la hegemonía y contrahegemonía, ¿no? Porque no solo existen los grandes discursos hegemónicos, sino que también existen rupturas dentro de estos grandes discursos. Y después analizo el territorio y sus formas de representación de la homosexualidad. En este capítulo se examina y describe las representaciones y la vivencia de la homosexualidad en la relación que existe en cuanto a la diversidad sexual y el uso del territorio como espacio vivido. Esto a partir del análisis que se centra en dos ciudades específicas, ¿no? Como ya lo mencioné, en Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango, y cómo la homosexualidad se representa y se vive en estas ciudades. El segundo enfoque se centra en lo que denominé cartografías disidentes, es decir, el rastreo de las formas de las representaciones de la homosexualidad que desafían las normas sociales
y cómo la homosexualidad se representa y experimenta en las dos ciudades. Se exploran cuestiones como la relación entre la homosexualidad y la etnicidad y cómo las diferentes identidades étnicas pueden influir en la representación y la vivencia de la homosexualidad. Esto es a través de explorar preguntas como cómo se ve la homosexualidad en estas dos ciudades, cómo se relaciona la identidad étnica con la aceptación y rechazo de la homosexualidad, retomando la idea de categorías de la cartografía disidente, entendida como la forma de la representación de la homosexualidad que desafía las normas sociales. La analizamos a partir de la contrahegemonía, ya que permite que los sujetos políticos puedan explorar desde la autopercepción, ¿no? Aquí se explora la diferencia entre estrategias y tácticas utilizadas por las personas para representar su sexualidad y vivirla en los espacios de socialización. Aunado a lo anterior, planteé el análisis de la apropiación y utilización de los espacios públicos desde la noción de lucha, ya que es a través de esto que las vivencias de la homosexualidad se cristalizan y se hacen visibles, construyendo espacios que permiten a la comunidad, además de lugares específicos de homosocialización, donde existe la percepción de seguridad y aceptación, para lo cual nos planteamos algunas interrogantes, ¿no? Como dónde se encuentran estos espacios, dónde se encuentran estos espacios seguros, qué los hace seguros, ¿no? Como tomando en cuenta que la seguridad es una percepción y se construye a través de la forma en que socializamos en ella. Entonces, el conjunto de este apartado busca analizar la relación que existe entre etnicidad, identidad y territorio y la lucha que existe alrededor de estas, buscando tener una visión conjunta y complementaria de la forma en que se construyen mundos posibles. Entonces, a través de esto pude analizar como la forma en que cada sujeto de las personas entrevistadas y pude hacer como una radiografía, por decirlo así, de la forma en que se puede hacer uso de los espacios, cómo se puede socializar en ellos. Y un cuarto capítulo que titulé Huecos, maricas y homosexuales hace referencia a la construcción de la identidad de género y sexualidad en Guatemala. En particular se enfoca en la experiencia de los hombres homosexuales y cómo se ha construido las representaciones y estereotipos a partir de la autopercepción. Hace un recorrido por las formas de autonombrarse desde las que se construyen sentidos de cómo se vive y expresa la homosexualidad. Se busca explicar cómo la praxis constituye procesos políticos partiendo de la noción de que todo lo personal es político. Se plantea analizar lo que llamamos políticas abyectas, que se refiere a cómo se construyen acciones que buscan dar espacios de participación y visibilidad. Se analiza el ser visible desde una perspectiva crítica, partiendo de la necesidad de los hombres homosexuales de ser visibles y reconocidos en la sociedad, así como la crítica a la visibilidad como mandato de acción política. Esto porque lo identifiqué dentro de las entrevistas, ¿no? Como me planteaban así como, es que las organizaciones te dicen de que la visibilidad es lo que tenemos que buscar, pero no todo el mundo en Guatemala, como lo vimos en el proceso de visibilidad, tiene la posibilidad de poder ser visibles por el trabajo, por la sociedad, porque sus comunidades son un poco más cerradas, así. Estos espacios se plantean analizar la visibilidad como repertorio discursivo. Se discute cómo la lucha por la igualdad de derechos y la aceptación social requiere de la exposición pública a las identidades sexuales no heteronormativas. Además, el planteamiento de análisis de la praxis, desde la propuesta de romper con los estereotipos, se aborda la idea que la homosexualidad se asocia con estereotipos y representaciones negativas, y se explora cómo los hombres homosexuales pueden desafiar y rechazar estos. Complementariamente, se plantea analizar cómo se construye el proceso de reapropiación de la homosexualidad, de lo homosexual, partiendo de la invisibilidad como repertorio partiendo de la invisibilidad como repertorio discursivo que niega la existencia diversa, por lo que el ejercicio de la memoria hace referencia a la importancia de recordar y reconocer la historia y las luchas de los hombres homosexuales. Esto implica la visibilización de las experiencias de los hombres homosexuales en el pasado y la actualidad, así como la necesidad de reconocer y celebrar la diversidad y sus contribuciones a la sociedad. Dentro del proceso de análisis se busca examinar la vigencia o no de lo gay, esto de las propias experiencias de vida de los entrevistados, ya que el proceso de reapropiación semántica de los términos como hueco, marica y homosexual nos permite analizar que
justamente la forma en que cada quien se apropia de las palabras hace que sus vivencias sean diferenciadas de muchas formas, ¿no? Lo anterior a partir de los procesos de cómo se construye y difunde la idea de lo gay como principio canónico de la homosocialización. Esto desde el contexto específico de Guatemala. A continuación voy a presentar las conclusiones. En Guatemala se identifican continuidades en los discursos y representaciones de la homosexualidad, que refleja una persistencia arraigada en la sociedad. Estas representaciones sociales se convierten en construcciones colectivas y compartidas para un cierto grupo de la sociedad, lo que influye en la forma en que se comprende y se relacionan con la homosexualidad en el contexto guatemalteco. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Guatemala es una sociedad con fuertes influencias religiosas. Las creencias religiosas cristianas predominantes en el país han desempeñado un papel significativo en la formación de las representaciones sociales de la homosexualidad. La visión del cristianismo tradicional tiende a considerar la homosexualidad como un pecado o una desviación de la norma heterosexual, lo que ha generado estigmatización y discriminación hacia las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales. Además de la influencia religiosa, las representaciones sociales de la homosexualidad en Guatemala también se ven afectadas por factores socioculturales y políticos. Existen normas sociales y valores arraigados que promueven la heterosexualidad como única forma legítima de sexualidad. Estas pautas heteronormativas dictan lo que se considera normal y aceptable en términos de orientación sexual y de género. Pueden generar rechazo hacia las personas que no se ajustan a estos estándares. Los estereotipos y perjuicios asociados con la homosexualidad también persisten en las representaciones sociales en Guatemala. Algunos estereotipos comunes incluyen la idea de que las personas homosexuales son promiscuas, enfermas, inmorales o pecadoras. Es importante tener en cuenta que estas continuidades en las representaciones sociales no implican que todas las personas en Guatemala mantengan actitudes negativas hacia la homosexualidad. Existen voces y movimientos que buscan desafiar y cambiar estas representaciones, promoviendo la aceptación y la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para superar los estereotipos y la discriminación hacia las personas homosexuales en Guatemala. Las continuidades en las representaciones sociales de la homosexualidad en Guatemala tienen implicaciones significativas en términos de estigmatización y discriminación hacia personas homosexuales. Estas continuidades refuerzan las normas y valores heteronormativos predominantes en la sociedad, lo que puede influir en la forma en que se perciben y se tratan a las personas de la diversidad sexual. La heteronorma establece que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida y esperada. Esta concepción limitada de la sexualidad puede llevar a la invisibilización, la marginación y la negación de la diversidad sexual. Las personas que no se ajustan a estas normas pueden enfrentar discriminación y estigmatización tanto a nivel individual como estructural. En el ámbito individual, las personas homosexuales en Guatemala pueden experimentar discriminación y estigmatización en sus relaciones personales, incluyendo a las familias, los amigos y la comunidad. Las expectativas sociales y culturales pueden ser factores que influyen en las personas a ocultar su orientación sexual por temor a discriminación, al rechazo o a la violencia. A nivel estructural, estas continuidades en los discursos y las representaciones de la homosexualidad se manifiestan en leyes como el proyecto de ley 5272 para la protección de la vida y la familia, en la que vincula la política y la religión y demás prácticas discriminatorias. En muchos países, incluida Guatemala, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+ son aún problemáticas. Aunado a lo anterior, la falta de leyes que protejan los derechos de las personas homosexuales son un efecto que ayuda a la perpetuación de discriminación. Sin embargo, a pesar de las continuidades en los discursos y las representaciones sociales de la homosexualidad en Guatemala, es importante destacar que los sujetos homosexuales tienen la capacidad de crear espacios de ruptura. Estos espacios se construyen como una respuesta a las representaciones sociales dominantes y pueden manifestarse tanto en formas físicas como simbólicas. Los espacios físicos de ruptura son aquellos en los que las personas homosexuales se reúnen, interactúan y se sienten seguras para expresar su sexualidad sin temor a la discriminación o el estigma. Estos espacios pueden ser bares, discotecas, organizaciones LGBTIQ+, eventos culturales, marchas, manifestaciones públicas. Al reunirse en estos espacios se pueden establecer conexiones entre sí, compartir experiencias y apoyarse mutuamente, lo que fortalece su sentido de comunidad y pertenencia. Además, existen espacios simbólicos
de ruptura. Estos pueden manifestarse a través del arte, la literatura, los medios de comunicación y las redes sociales. Las personas homosexuales en Guatemala utilizan estas formas de expresión para desafiar, las normas morales dominantes y contar sus propias historias. Al compartir narrativas alternativas, imágenes positivas y modelos de referencias diversos, se desafían, los estereotipos y se fomenta la mayor comprensión y aceptación de la diversidad sexual. Los espacios de ruptura creados por las personas homosexuales en Guatemala juegan un papel fundamental al permitir generar nuevas formas de apropiarse y representar la homosexualidad no heteronormativa, lo que hemos llamado políticas abyectas. Estos espacios desafían las representaciones sociales dominantes y abren la posibilidad de desarrollar enfoques alternativos que cuestionan los estereotipos y las normas establecidas. En primer lugar, se crean espacios de ruptura. En primer lugar, al crear los espacios de ruptura, las personas homosexuales tienen la oportunidad de explorar y experimentar como su propia sexualidad de manera auténtica y sin restricciones. Pueden compartir sus experiencias, narrativas y puntos de vista, lo que contribuye a la diversidad de las representaciones sociales de la homosexualidad. Estos nuevos enfoques desafían la visión monolítica y estereotipada de la homosexualidad, abriendo paso a la comprensión más amplia y matizada de las diferentes orientaciones sexuales. Además, los espacios de ruptura fomentan la construcción de identidades diversas y complejas. Las personas homosexuales buscan explorar y expresar libremente su identidad de género y orientación sexual, muchas de las veces sin tener que adaptarse a las expectativas de la sociedad. Estos espacios buscan promover una mayor visibilidad y aceptación de las identidades LGBTIQ+, ayudando a desafiar la idea de que solo existen dos géneros existen dos géneros y una única forma válida de orientación sexual. Es crucial reconocer que las formas de apropiación y representación de las sexualidades no heteronormativas puede variar y varían significativamente entre individuos y comunidades dentro de Guatemala. No todas las personas homosexuales participan o participarán de la misma manera en la creación de espacios de ruptura o en la construcción de nuevas representaciones sociales. Cada individuo tiene una experiencia única y personal de su orientación sexual y su identidad de género. Las personas homosexuales pueden tener diferentes niveles de participación en la creación de espacios de ruptura dependiendo de factores como el contexto socioeconómico, su entorno social y cultural, su nivel de seguridad y nivel de conciencia y activismo. Es lo que llamé antes también la praxis, ¿no? Como la visibilidad como praxis. Algunas personas homosexuales pueden ser activas en la construcción de espacios de ruptura y la promoción de nuevas representaciones sociales. Pueden ser líderes en movimientos de diversidad sexual o estar involucradas en organizaciones que abogan por derechos y la igualdad de la diversidad sexual. Esto puede tener un mayor acceso a recursos y apoyo para llevar a cabo acciones que buscan cambiar y desafiar las normas establecidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas homosexuales tienen acceso a las mismas oportunidades para participar activamente en creación de estos espacios. Algunas personas pueden estar en entornos más conservadores o en situaciones de mayor vulnerabilidad, lo que dificulta su participación abierta en estos movimientos. La discriminación y el miedo al rechazo y la falta de apoyo puede limitar su su capacidad de participar en la construcción de estos cambios. Además, las comunidades o grupos en las que las personas se vinculan o participan tienen diferentes enfoques en cuanto a las necesidades de crear o no espacios de ruptura. Por último, la diversidad cultural y heterogeneidad de las comunidades y pueblos en Guatemala implica que las formas de apropiación y representación de las sexualidades no heteronormativas sean moldeadas por factores culturales, históricos y regionales específicos. A continuación voy a mostrar algunos hallazgos que me pareció interesante no poner como conclusiones, sino que ponerlos como hallazgos, que sería como el ejercicio de la visibilidad y la invisibilidad de la sexualidad, de la homosexualidad como praxis. La visibilidad de la homosexualidad implica la apertura y aceptación y reconocimiento de la diversidad sexual, así como la promoción de los derechos y la igualdad para las personas diversas. En este sentido, la visibilidad puede ser entendida como una herramienta de resistencia y empoderamiento, ya que permite hacer visibles las identidades y experiencias con respecto a la sexualidad. Por otro lado, la invisibilidad de la homosexualidad se refiere a la ocultación de la orientación sexual e identidad de género de las personas. Esta invisibilidad puede ser impuesta por la sociedad en general mediante estigma y discriminación o por las propias personas como una estrategia de protección ante el rechazo y la violencia. Analizado desde la idea de la praxis, la visibilidad y la invisibilidad pueden ser
pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas. La visibilidad puede contribuir a la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de la diversidad sexual, pero también puede exponer a la violencia y al acoso. Por otro lado, la invisibilidad puede ofrecer cierta protección, pero también puede contribuir a marginación y la exclusión. Y también está la autopercepción como proceso deíctico. La autopercepción es un proceso deíctico, es decir, está basada en la perspectiva individual y subjetiva de cada persona. En el caso de la sexualidad, la forma en que cada individuo se percibe y nombra sus prácticas sexuales puede cambiar y modificarse a lo largo del tiempo, a medida que se experimenta y se explora nuevas. La autopercepción de las prácticas sexuales incluye la identificación de la orientación sexual, de género, y la forma en que cada persona se relaciona con su propio cuerpo y con los demás. Estas percepciones pueden estar influenciadas por diversos factores como la educación, la cultura, la religión, la familia, entre otros. La autopercepción de las prácticas sexuales puede ser fluida y cambiante. La autopercepción de las prácticas sexuales no es fija ni estática, sino que evoluciona a medida que las personas se conocen a sí mismas y experimentan nuevas formas de vivir la sexualidad y las relaciones sexoafectivas. También está el discurso de la ideología de género como eje político de acción. El discurso de la ideología de género se ha convertido en un eje político de acción en algunos sectores conservadores y religiosos, que utilizan como una forma de oponerse a los avances de la igualdad de género y diversidad sexual. Estos discursos se basan en la idea de que existe una ideología, entre comillas, que pretende imponer una visión del mundo en la que no hay diferencia entre hombre y mujer y que busca promover la homosexualidad, lo transgénero y otras formas de desviaciones sexuales. Estos discursos se han difundido a través de diversas plataformas y medios de comunicación como redes sociales, blogs, programas de radio y televisión, así como organizaciones religiosas y políticas conservadoras. Su objetivo es generar un pánico moral, es decir, una sensación de terror y preocupación en la sociedad en relación con la supuesta amenaza que representa la ideología de género para los valores tradicionales y la familia, que su promoción conduce a la degeneración moral y la desintegración social. También está la crítica a las organizaciones de diversidad sexual y su vinculación con el homonacionalismo. En el caso de Guatemala, las organizaciones de diversidad sexual surgieron como una respuesta a la necesidad de lucha en contra del avance de en ese momento llamado VIH-Sida. Si bien estas organizaciones luchan por la igualdad de derechos y protección de las personas de la diversidad sexual y han logrado importantes avances de lucha contra la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación, han surgido algunas críticas con relación a la vinculación de estas organizaciones con el homonacionalismo. Esto se refiere a la utilización de la lucha de los derechos LGBTIQ+, como una forma de justificar políticas neoliberales y militaristas, y de construir una imagen positiva, por ejemplo, de los Estados Unidos y otros países occidentales en el contexto global. En este sentido, algunas organizaciones de diversidad sexual han sido criticadas por la forma en que encaminan sus ejes de acción, es decir, su alianza con políticos neoliberales que a menudo tienen un impacto negativo en las comunidades más marginadas y vulnerables, creando la crítica que las organizaciones se han centrado en necesidades y las experiencias de las personas LGBTQ+, más privilegiadas, y dejan de lado las necesidades de las personas más marginadas y oprimidas, como las personas racializadas y de bajos ingresos. En estos sentidos, se ha encontrado una crítica a procesos organizativos de diversidad sexual, indicando que han perdido de vista los procesos de participación política y se han convertido en defensoras de agendas internacionales. Además que estas organizaciones a menudo ignoran las luchas de otros sectores de la sociedad organizada, como la lucha campesina o de pueblos originarios. Y muchas gracias.